Cuando entramos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pocas veces nos fijamos en el edificio arquitectónico, porque la verdad es que el contenido espectacular de sus fondos artísticos nos hace llevar la mirada a todos esos retablos, pinturas, esculturas que este gran edificio custodia. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender la arquitectura que contiene todos esos objetos y comprender que en su inicio no fue un museo, sino un edificio con una larga historia, que es lo que vamos a tratar de explicar en este breve comentario que vamos a hacer. En un espacio situado extramuros de la ciudad de Valencia, en el borde del río, enfrente de la muralla, se ubicaba un gran terreno en una zona que era privilegiada porque estaba entre el edificio del Palacio Real y el Monasterio de la Trinidad. En ese espacio se decidiría la construcción de un colegio-convento, un seminario destinado a la formación de sacerdotes en una época que es la del siglo XVII. Este colegio-seminario es lo que vamos a analizar como edificio original del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Valencia. Es una fundación que tiene ya unos antecedentes tipológicos en la ciudad que habían llevado a cabo otros arzobispos. Conocemos perfectamente la construcción de algunos de los grandes colegios seminarios que se habían realizado desde finales del siglo XVI. Fundamentalmente, quizá uno de los más importantes, es la fundación del Colegio del Corpus Christi del Patriarca Ribera, pero también con anterioridad el arzobispo Tomás de Villanueva había mandado realizar el Colegio de la Presentación. Bien, será en el siglo XVII cuando Fray Juan Tomás de Rocaberti es nombrado arzobispo de la ciudad, cuando decide esta fundación que se va a realizar a partir de 1686. Es una construcción que tiene una serie de avatares realmente complicados, porque no es una construcción que se realizara desde el principio sin problemas, y va además a tener una serie de usos muy diversos, porque realmente lo que conocemos como museo es una utilización que solamente se produce a partir de los años 40 del siglo XX, después de la Guerra Civil, cuando el edificio fue destinado a albergar el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero también fue destinado a ser la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Bien, ¿cuál es esta situación y por qué se produjo este cambio de usos? El edificio del Colegio Seminario tuvo un uso histórico durante bastantes años, pero en la época de la guerra contra el francés, en 1808, sufrió enormemente con las consecuencias de las destrucciones que se produjeron fundamentalmente en edificios que se situaban en las afueras de la ciudad, fuera de lo que era la protección de la muralla. Todos conocemos la destrucción enorme que se produjo en el Palacio Real. Bien, pues el edificio del Colegio Seminario también sufrió parte de esas destrucciones y durante un tiempo se pensó que podría volver a albergar el Palacio Real, que entonces había quedado totalmente destruido. Ante la decisión de no realizar esta función, se convirtió durante un tiempo en Academia de Cadetes, durante un tiempo también regresaron los religiosos, pero sabemos que a los poquísimos años se produce la desamortización. En ese momento pasa también por una serie de dudas sobre su posible destino, fundamentalmente Academia Militar, Casa de Beneficencia y de nuevo como Palacio Real, hasta que finalmente en el año 1842 se decide destinar a Hospital Militar. Bien, este destino lo tuvo durante 100 años, el edificio se usó como Hospital Militar y fue finalmente cuando en 1941 se estuvo dudando sobre dónde ubicar las colecciones artísticas de la ciudad de Valencia, que en aquel momento estaban en el convento del Carmen, cuando se decidió que el edificio del convento seminario de San Pío V
sería adecuado para albergarlas. También sería adecuado para albergar la academia, como he dicho, la Real Academia de Bellas Artes, y todos esos elementos se trasladaron y se produjo esa restauración. De lo que vamos a hablar ahora es del edificio histórico, porque con posterioridad el museo ha tenido numerosos arreglos, ampliaciones, construcciones de nueva planta. Pero lo que es el edificio histórico es un edificio que tiene también una cronología de obras muy irregular. Primero se realiza la panda que da hacia el lado de la zona de los Jardines del Real y la torre de ese lado. Luego se volvieron a producir interrupciones de obras, luego se construyó lo que es el frente de fachada que podemos conocer y más tarde lo que sería ese cuerpo de la iglesia, que es una de las edificaciones más importantes de este conjunto. Realmente, si atendemos a las características arquitectónicas, vamos a ir viendo cómo son muchos de los elementos que lo caracterizan. Por un lado, lo que sería ese claustro, que puede parecer un claustro bastante uniforme, con una arquitectura que fue realizada por Juan Pérez Castiel, que en aquel momento era ya el arquitecto de la catedral, con lo cual tenía una reputación enorme, pero al que hay que valorar no solo como arquitecto de renovaciones interiores barrocas, con hojarascas, con recubrimientos, con revestimientos, sino también como un gran conocedor de las técnicas constructivas, especialmente de la técnica constructiva de albañilería, y este claustro lo demuestra con algunas de las características de sus arcos, que están realizados con un ladrillo aplantillado de gran finura. Si observamos también, yo recomiendo que se realice un pequeño paseo por el claustro. Cuando se ven las cornisas, se puede ver que algunas son de ladrillo y otras son de piedra. Eso nos indica también las distintas fases constructivas que se produjeron en la construcción de este claustro. Un claustro con arcadas, que en origen tenía todas sus arcadas abiertas y que luego se fueron compactando para la construcción de lo que fue ese hospital militar y poder albergar mayor cantidad de camas en los interiores de las naves. El otro elemento que destaca es el elemento constructivo de lo que sería la gran iglesia. Si vemos algunos de los planos históricos, nos damos cuenta que el edificio del San Pío V estuvo siempre condicionado por el espacio en el que se ubicó, es decir, una manzana trapezoidal con muchísima dificultad de expansión de lo que sería una construcción que casi siempre tenía un claustro como el que hemos visto, donde estaban las principales dependencias, estaba el refectorio, estaba la biblioteca, estaban las celdas en el piso de arriba o dormitorios de los seminaristas, pero también debía tener una iglesia adosada a uno de sus lados. Problema fundamental de esta construcción es que el espacio destinado a la iglesia era un espacio muy reducido. No será hasta el grabado de Carlos Francia, en el grabado de la Naumaquia, donde vemos la enorme importancia que tiene también esta iglesia, que se sitúa al lado de la fachada. Si observamos la fachada, que es lo primero que vemos al pasear por ese borde del río, vemos una fachada casi palaciega con dos torres a uno y a otro lado, con unas decoraciones de bolas, de pirámides, un almohadillado resaltado. Aún así es bastante sobrio, y a continuación, algo retranqueada, la iglesia de planta centralizada con su gran cúpula. Esta fue una construcción que ya se realizó en fecha posterior, porque, como he señalado, dificultades de toda índole, sobre todo económicas, ligadas también a lo que sería la herencia del propio arzobispo Tomás de Rocabertí, hicieron una interrupción de los espacios. En el plano de hospital militar, que es uno de los planos primeros que tenemos de todo el conjunto, un plano de 1869 del Archivo Militar de Madrid, podemos ver todas estas partes del conjunto del claustro ya totalmente construido, las dos zonas que dan hacia los Jardines del Real y la fachada, y esa iglesia centralizada de planta octogonal, que supone también uno de los hitos en la arquitectura de la zona valenciana a comienzos del siglo XVIII. Una arquitectura que construye Mínguez
y que vemos además cómo sobresale y forma parte de ese paisaje urbano de la ciudad de Valencia, en el que las cúpulas azules con esa teja vidriada van a tener un protagonismo excepcional. Lo que sería esta construcción realmente es una obra que conocemos sobre todo a partir de grabados, dibujos y fotografías antiguas, porque, como vamos a ver, en lo que conocemos en la actualidad es una reconstrucción que se realizó con posterioridad, ya que la cúpula y parte de la iglesia fueron totalmente demolidas en los años 20 del siglo XX. Esta imagen del San Pío fue durante un tiempo la imagen que se veía, una imagen muy deteriorada, bastante alterada, que no correspondía al perfil urbano al que habían estado acostumbrados a verla durante más de 200 años. Esta construcción, por tanto, va a marcar todo lo que es las novedades arquitectónicas que el edificio propone, que, como señalo, se insertan en ese barroco clásico que ya conoce muy bien la geometría y que permite la realización de grandes espacios con unos abovedamientos espectaculares, sobre todo en toda la zona de la girola. Cuando se entra actualmente en el museo, solamente los tres espacios que están cercanos a la puerta pertenecen a la construcción original, el resto han tenido que ser rehechos, pero demuestran ese conocimiento de las bóvedas tabicadas que se están construyendo en la ciudad. También conviene fijarse en los pilares que sustentan estas bóvedas y que se adaptan con una forma trapezoidal interesantísima a la solución en forma octogonal. Bien, lamentablemente la cúpula, como señalo, fue demolida, pero conocemos también algunas fotografías históricas que nos demuestran la calidad decorativa que tenía este espacio, con las pilastras plegadas en ángulo, con elementos decorativos como podrían ser también lo que serían los altares, el escudo del propio Rocaberti, unos elementos muy ricos que hoy en día pues, resulta a veces difícil de imaginar porque está totalmente desprovista de lo que sería su ornamentación. El problema fundamental es el paso de una de las acequias que estaba muy cercana a la zona de cimentación de esos pilares y con numerosas avenidas y inundaciones fue causando pues una cierta desplome de parte de los edificios, de la portada, de lo que serían los muros, de grietas que había también en el conjunto de la cúpula. Y finalmente pues todas estas causas llevaron a que lo que serían los que decidían la situación del edificio cuando ya era hospital militar, tomarán como decisión la demolición de esta construcción. Prácticamente se quedó solamente esos primeros 3 tramos, que son los que se ven en la planta, y que cuando entramos en el edificio podemos admirar. Luego fue toda desmontada y lo que quizá mucha gente no conoce es que sus tejas están actualmente cubriendo la cúpula de la iglesia de la Punta. La destrucción llevó a cabo también que se construyera una pequeña capilla neogótica que haría las funciones de iglesia y que estuvo durante muy poco tiempo. Bien, ¿qué es lo que se decidió salvar? Pues precisamente la portada por la que entramos hoy en día al museo. Cuando entramos en el museo podemos ver esa portada de una gran calidad, con esos plegados de pilastras, adaptándose al espacio, con uno de los relieves que realmente también fue hecho por algunos de los escultores más importantes, como Luis Domingo, y que precisamente permitía el acceso a este espacio fundamental. Lo que sería la construcción fue luego poco a poco ampliándose. Hemos visto el espacio del claustro, el espacio de la iglesia,
Y luego también se fueron ampliando otras zonas que durante un tiempo habían formado parte del Palacio Real, que había sido demolido ya en 1810, y que tendrían pues, unos cuerpos de edificios adyacentes o secundarios que se incorporaron al colegio seminario. El problema del seminario cuando se convirtió en hospital militar era que era excesivamente pequeño para las necesidades que albergaba. Bien, en este cuerpo, que es un cuerpo que se situaba muy inmediato a la zona que da a los jardines del Real, también se habilitó como zona de cirugía, como pabellón o sala de cirugía, y luego se conoció, cuando ya se convirtió en museo, como pabellón Benlliure. Bien, el museo, ya en calidad de receptor de obras artísticas, incorporó en los años 40 una portada de también gran calidad arquitectónica desde el punto de vista del trabajo de ladrillo aplantillado, que pertenecía a una alquería de los condes de Parcent. Este portalón de Parcent es lo que actualmente se ubica en lo que se llamaba el pabellón Benlliure. Bien. Otros elementos que también destacan en la construcción fueron las ideas de ir ampliando el edificio ya con su conversión en Museo de Bellas Artes. Muchos de estos proyectos fueron proyectos que nunca se llevaron a cabo. Entre ellos destaca el proyecto de Gerlich, que pretendía también, como se ve en sus realizaciones, ya la reconstrucción de la cúpula, que había quedado demolida, y una ampliación enorme que ocuparía toda la zona que daba enfrente del Monasterio de la Trinidad. O el proyecto de Luis Albert de los años 50, que quería también recuperar una zona del museo haciendo prácticamente una contrarréplica, pero como lugar de residencia para el jefe del Estado. Estas dos opciones no se llevaron a cabo, pero sí que me interesa señalar que en el proyecto de Gerlich ya existía una propuesta que luego se ha incorporado en la restauración actual, que es la posibilidad de ubicar en el edificio del museo los restos arquitectónicos del Palacio del Embajador Vic. Este palacio era una de las grandes construcciones en la Valencia del siglo XVI, una gran obra renacentista que se había realizado al regreso del embajador don Jerónimo de Vic a la ciudad a partir de los años 1526-27 y que respondía prácticamente a uno de los primeros patios renacentistas con sus columnas importadas de mármol blanco de Génova, con la construcción de un frente en serliana, que es un arco entre dinteles, con unas soluciones de gran calidad en lo que es el mármol. Y realmente esta solución, que no se pudo hacer en ese proyecto de Gerlich, se incorporó y es también uno de los elementos arquitectónicos que nos interesa especialmente que los visitantes que acuden al museo puedan apreciar. Hoy en día, tras un cuidadoso proceso de remontaje en el que se han recuperado algunas de las piezas, es posible admirarlo cuando uno entra en el museo y puede reconocer que este patio es un patio trasplantado, trasladado, recolocado y reubicado en el museo actual. Realmente también hay otros elementos que procedían de ese palacio, del embajador Vic, como eran parte de sus artesonados, que en su día se colocaron en salas del museo y que hoy se han restaurado y están también formando parte de lo que son el recinto de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Bien, otros elementos que nos interesa destacar y que son también interesantes es la recolocación de elementos decorativos que formaban parte de otros edificios, igual que se hizo con el patio Vic. Entre ellos, quizá el que nos llame la atención en la puerta principal de lo que es la parte antigua del edificio del museo, es la recolocación, siguiendo las ideas del arquitecto Mora en 1947, y recuperación del escudo de la Real Academia de Bellas Artes. Procedía de la puerta de la universidad y se recolocó en esta entrada señorial.
Y luego, por último, como he señalado, pues esa reconstrucción de la cúpula, que ya se llevó a cabo a partir de los años 1995, la recuperación de todo el espacio del deambulatorio por el que se entra al museo, y la posibilidad de recuperar finalmente pues esta arquitectura de corte palaciego, que nos recuerda también la antigua casa de la ciudad, con esas torres tan potentes, sobre todo con esa decoración de pirámides en las esquinas, el almohadillado recorriendo todas las fajas verticales, esa recuperación también de la cúpula, como señalo, y una arquitectura que no nos debe hacer olvidar, a pesar de que muchas veces la vemos exclusivamente como contenedor de las obras de arte, ese capítulo de la arquitectura valenciana de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Pues sin más, espero que además de admirar los retablos y todos los cuadros que tiene el museo, puedan comprender mejor parte de ese contenedor arquitectónico. Muchas gracias.